Bien, buenos días a todos. Me dicen desde el círculo que ya tenemos número suficiente de las personas inscritas que ya están conectadas, con lo cual vamos a iniciar este webinar sobre el futuro del trabajo. Tema que ha despertado mucho interés porque lo tiene para todos vosotros y le damos mucha importancia desde la directiva del Círculo de Empresarios. Nos parece que es un tema de lo más relevante para la competitividad y para el futuro de las empresas y de nuestra economía. Es un tema en el que no vamos a rehuir en absoluto entrar en el debate. Es más, hemos estado trabajando, el Círculo fue invitado al Consejo de Asesor que creó el presidente de la Xunta de Galicia a raíz de la situación del coronavirus, y entre los documentos que hemos entregado, uno ha sido propuestas para regular de otra manera el mercado de trabajo, para adaptarlo a las necesidades actuales, en los que la competitividad tiene que ser el elemento central, protegiendo los derechos de cada uno, evidentemente, y como no puede ser de otra forma, pero introduciendo los elementos de competitividad y de adaptación a los tiempos actuales. Y en ese sentido, desde el Círculo, pues tenemos prácticamente dos líneas de trabajo. Una, la parte más técnica, que es lo que tiene que ver con el webinar que tenemos hoy, de contar con los principales especialistas en estas materias que nos den su opinión, con los que poder debatir, con lo cual nos vamos enriqueciendo todos en cuanto a conocimientos y en cuanto a la forma de plantear las propuestas que estén suficientemente fundamentadas, y al mismo tiempo que todos vosotros pues, podáis ir resolviendo las dudas, porque no deja de ser una cuestión que jurídicamente tiene su complejidad y que a veces la indefinición es alta y la inseguridad pues todavía mayor, ¿no? Por lo cual, cuanto mejor asesorados y mejor documentados estemos, pues con más eficiencia gestionen vuestras empresas, ¿no? ¿Qué cosas hemos planteado? Pues fundamentalmente intentar establecer mecanismos que permitan a las empresas sobrevivir a los entornos tan turbulentos, tan cambiantes en los que están. Y uno que quizás sea controvertido, pero que nos parece importantísimo, es que a lo mejor hay que establecer en la normativa laboral una diferenciación en función del tamaño de las empresas. Porque, como sabéis, en uno de los principios de derecho laboral es la protección de la parte que se supone más débil, que es el trabajador, que en algunos casos sí puede ser, pero cuando estamos hablando de una pyme no está tampoco tan clara esa relación de fuerzas y nos parece que algunas cuestiones pues, pueden ser importantes, ¿no? Que van desde propuestas de modificación en la ley reguladora de la normativa laboral a efectos de que se pueda acceder al recurso de suplicación buscando fórmulas alternativas para la consignación del importe, que no cause una indefensión a empresas que por no tener la capacidad económica para poder consignar no pueden recurrir y se ven privadas de la tutela judicial efectiva, como otras muchas, como buscar la manera de establecer un fondo, que la propuesta que hemos hecho nosotros sería a través de un ligero incremento en la cotización al Fondo de Garantía Salarial, para que ese fondo sirva para que empresas hasta un determinado tamaño se pueda tirar de él para hacer el pago de las indemnizaciones que correspondan en los despidos por causas objetivas. Y de esa forma que sea un mecanismo que permita ganar seguridad al trabajador que tiene esa garantía de cobro de esa indemnización y no tiene que recurrir a la complicación del FOGASA y de trámites largos, y a la empresa de poder ajustar las necesidades de que tienen cada aumento de sus plantillas sin tener la limitación de no tener los recursos para poder afrontar eso, que no deja de ser una inversión en la mayor parte de los casos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en lo que nos vamos a centrar hoy, que es reflexionar y que nos den su opinión los dos expertos sobre los entornos digitales de trabajo, la situación de los ERTES y los expedientes de regulación de empleo también, como un mecanismo para ajustar plantillas y, sobre todo, mantener el empleo, el ingreso mínimo vital y la regulación del salario mínimo interprofesional, medidas de competitividad, problemas de competencia con otros lugares, la cuestión tan de moda en este momento y tan debatida como es el teletrabajo. Y yo lo contamos con dos grandes expertos en la materia que todos los conocéis porque son ya gente de la casa, que es Fabián Valero, de Ceres Abogados, director de la firma de abogados, y Jaime Cabeza, catedrático en la Universidad de Vigo. Y ya sin más, le voy a pasar la palabra. Sabéis que el formato de todo esto es, habrá una intervención de cada uno de ellos. A partir de ese momento
abriremos el turno de debate y de preguntas que la vais trasladando y se las vamos pasando ordenadamente a los dos expertos para que vayan contestando. Y nada más. Fabián, Jaime, muchísimas gracias por vuestra disponibilidad y Fabián, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias Alberto por la presentación y bueno, obviamente muchas gracias al Círculo por contar una vez más conmigo para estos webinares, ¿no? Desde luego un placer y un honor poder hacerlo con una persona en la que tengo alta estima, tanto personal como profesional, como es Jaime. Y bueno, nos hemos repartido un poco pues, esos temas para comentarlos, ¿no? La idea es hacernos una exposición no excesivamente larga, es decir, relativamente breve, sobre todo para generar debate, ¿no? Porque entendemos que estos son temas que pueden generar pues, un gran debate a nivel de pues, los juristas o los especialistas en derecho laboral sobre hacia dónde tiene que ir el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaré un poco sobre el entorno digital y hablaré también sobre pues, las medidas de flexibilidad a través de ERTES y ERES y después pues, Jaime ya tratará pues, todos los temas relativos a salario, competitividad, productividad, etcétera, ¿no? Lo que sí que quiero poner así de manifiesto de inicio es, vinculado al ámbito del trabajo a distancia, pero no solamente eso, es la sensación de que cada vez avanzamos más a una exigencia de cierta autorregulación empresarial, ¿no? No necesariamente vinculado al compliance, que también, pero sí que avanzamos en esa dinámica de que el Estatuto de los Trabajadores es una norma de mínimos, y a partir de ahí se exige una mayor profesionalización cada día de la gestión empresarial en el ámbito de las relaciones laborales. Y eso se viene apreciando desde hace años con determinados aspectos que se han ido implantando en nuestro ordenamiento jurídico y que el ámbito de lo que es el trabajo a distancia y el teletrabajo, pues obviamente va a exacerbar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a que ya pues, desde hace años se viene exigiendo a todas las empresas de cualquiera, con independencia de su tamaño, que dispongan de un protocolo antiacoso, ¿no? Es decir, ahí tenemos un hito de desregulación, es decir, remitirse a la negociación colectiva y a la negociación en el ámbito de la empresa como mecanismo pues, para proteger determinados ámbitos, como es el derecho al honor, el derecho a la intimidad y la protección frente al acoso, ¿no? Y esto se hace mediante un protocolo antiacoso que se diseña en el ámbito de la empresa, en el ámbito interno. Pero después hemos visto cómo viene el plan de igualdad que ahora mismo, pues progresivamente se va a rebajar y se va a exigir a todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores. El siguiente paso va a ser la obligación de establecer un canal de denuncias en cuanto pase el plazo de transposición de la directiva europea. Entonces las empresas también tendrán que adaptar y poner en marcha pues, un canal de denuncias para hacer frente a esas quejas o reclamaciones de los trabajadores sobre hechos ilícitos que se puedan estar produciendo. Otro ejemplo también lo vamos a tener en el registro salarial. Todas aquellas empresas de más de 50 trabajadores pues que tengan cierta diferencia salarial de un 25% o más entre trabajadores de la plantilla masculina y femenina, pues deberán también hacer un registro salarial y justificar pues por qué existe esa diferencia. Entonces estamos viendo cómo de forma progresiva, cada vez más en el ámbito de las relaciones laborales, el Estatuto de los Trabajadores remite a una negociación colectiva interna para abordar determinadas cuestiones que a lo mejor una regulación en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores pues podría ser o excesivamente formalista o inadecuada, ¿no? Dejando libertad a las partes, en este caso a la representación legal de los trabajadores y a la empresa, para buscar determinados mecanismos que hagan pues, circular determinados conflictos que puedan surgir, ya digo, protocolo antiacoso, plan de igualdad, control salarial y canal de denuncias. Dicho esto, en el ámbito del trabajo a distancia y teletrabajo, esta sensación de autorregulación interna se está apreciando también muy claramente en varios aspectos. En primer lugar, la reforma que se ha hecho del Estatuto de los Trabajadores, derivada a su vez de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues ya establece claramente, pues se no incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta cuestión. ¿Y esto qué supone? Pues que cualquier mecanismo de control o vigilancia empresarial que se quiere establecer sobre el trabajo a distancia, pero cuando hablamos de trabajo a distancia, en este caso sí que lo segmentamos exclusivamente al teletrabajo, es decir, al trabajo a distancia que se hace mediante equipos informáticos y telemáticos. Pues bien, estamos viendo cómo ese teletrabajo, pues estamos viendo cómo desde la administración, pues con esos cambios legales está diciendo, oiga, usted si quiere llevar a cabo un control y vigilancia empresarial
sobre la actividad del trabajador con los medios de producción que usted ya ha aportado, pues el ordenador, el teléfono móvil, la tablet, lo que sea, usted tendrá que disponer de un protocolo sobre uso de esos equipos y herramientas informáticas, porque si no lo tiene, automáticamente se va a partir de la expectativa de intimidad del trabajador. Por lo tanto, no va a haber un control o vigilancia que sea adecuado o posible. Se han incorporado claramente a nuestro ordenamiento jurídico los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que deben regir pues, todo tipo de control y vigilancia, ¿no? Y que se deben incorporar a ese protocolo. Pero al mismo tiempo se incorpora un cuarto principio, que es el principio de transparencia, en el sentido de que las representantes legales de los trabajadores en la empresa pues, también participarán en el diseño de estos protocolos y al mismo tiempo también habrá que notificar individualmente a todos los trabajadores que tengan conocimiento pues de cómo se va a articular este tipo de protocolos, ¿no? Por lo tanto, vemos como en el ámbito del teletrabajo empiezan a surgir también pues, nuevos elementos de esta autorregulación que se está exigiendo a la empresa, ¿no? No solo eso, otro ejemplo vendría también por la desconexión digital, que está muy vinculada al teletrabajo y el trabajo a distancia. Es decir, que no me molesten o que no me reclamen mi actividad laboral fuera del horario de trabajo que tenga yo establecido, bien sea un horario rígido, bien sea un horario flexible. Pues el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos también establece la obligación de que se lleve a cabo por parte de todas las empresas una política interna de desconexión digital, y esa política debe tener en cuenta no solo los mecanismos a través de los cuales se va a articular esa desconexión digital, sino también las acciones de formación y sensibilización que tendrán que llevarse a cabo dentro de la empresa pues, para darse respuesta a esta desconexión digital, ¿no? Otros ejemplos podemos encontrarlos en conflictos que puedan surgir de las redes sociales. Es decir, pues los protocolos antiacoso y los planes de igualdad también tendrán que incorporar esta realidad a su texto que se haya negociado con los representantes de los trabajadores y con la empresa, ¿no? Claro, la sensación que da, como digo, es cada vez una mayor autorregulación en el ámbito general, pero en el ámbito también del trabajo a distancia y el teletrabajo a nivel particular, que va a exigir, en mi opinión, una necesaria profesionalización tanto de la dirección o gerencia empresarial, es decir, para dar respuesta a estas exigencias formalistas, burocráticas, pero que tienen un sentido y una explicación en una mejor regulación de las relaciones laborales en el ámbito interno, pues va a haber que profesionalizar la gestión, va a haber que tener asesores internos que sean capaces de dar respuesta, bien sean dentro de la propia empresa, bien sean externos, pero que asesoren en estos nuevos caminos que se están trazando de autorregulación. Pero al mismo tiempo yo entiendo que también va a exigir una mayor profesionalización por parte de los representantes legales de los trabajadores. Va a ser necesario dotar a estos representantes por parte de las organizaciones sindicales de una formación mucho más específica para que puedan negociar de forma efectiva este tipo de protocolos, este tipo de mecanismos y políticas internas que permitan pues, una mejor autorregulación, ¿no? Es decir, va a ser necesario pues, profesionalizar todo el ámbito de las relaciones laborales, más aún de lo que está profesionalizado, ¿no? Todo esto también nos lleva al anteproyecto de ley que se está manejando sobre el trabajo a distancia y sobre el teletrabajo, ¿no? Yo, mi opinión es que es un texto muy necesario. No digo que tenga que ser a lo mejor un texto que desarrolle, o sea, por así decirlo, que un texto específico para desarrollar el teletrabajo. Pues está claro que el teletrabajo tiene que desarrollarse. Ahora mismo tenemos el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que es un artículo muy breve y que no da respuesta a esta necesidad. Hace falta mucho más desarrollo normativo de esta cuestión. No sé si a través de una ley específica o bien mediante un reglamento que desarrolle el Estatuto de los Trabajadores. Pero bueno, hace falta, desde luego, una regulación más específica. Yo creo que en algunos aspectos este anteproyecto burocratiza excesivamente el ámbito del trabajo a distancia. Todo lo que es el acuerdo de trabajo a distancia que se establece con determinadas exigencias en cuanto al contenido mínimo, especialmente determinar ese inventario de bienes que tenga que poner en su caso el trabajador, puede que no tenga que poner ninguno, ¿no? Pero si pone alguno, pues que haya que detallar el inventario, el mobiliario, los consumibles, hasta el punto de establecer el plazo de amortización de cada uno de esos bienes que pone el trabajador a disposición, me parece tal vez desincentivante de acudir al mecanismo de teletrabajo. No veo tanta discusión en cuanto a, por lo menos jurídicamente, en cuanto a la cuestión de la compensación económica. Ya a día de hoy se establece, o sea, un principio básico del derecho del trabajo es que los medios de producción pertenecen a la empresa y es esta la que debe dotar de los medios de producción necesarios a los trabajadores para ejecutar su actividad, ¿no?
si el trabajador tiene que asumir determinados costes del proceso productivo, pues tampoco sería en principio sorprendente que se pueda establecer una compensación, ¿no? Pero sí que sería bueno establecer ese ámbito de, si cabe, la compensación-absorción, en el sentido de que, claro, en aquellos convenios, por ejemplo, que tengan fijados pues un plus de transporte, si el trabajador deja de desplazarse al centro de trabajo, pues la jurisprudencia ha venido estableciendo que ese plus de transporte puede ser eliminado porque desaparece la causa que lo motiva, ¿no? Pues a lo mejor establecer, sería bueno que el anteproyecto también abordase las posibilidades de compensación y absorción con determinados complementos que se están devengando y que, como consecuencia de no acudir al puesto de trabajo, pues perdería su sentido. Pero bueno, habría que jugar con eso y habría que analizarlo. Me parece muy interesante, por ejemplo, la propuesta que hace el anteproyecto en cuanto a no solo establecer ya la figura del trabajo a distancia por fuerza mayor empresarial, que es lo que hemos vivido ahora mismo por causa del COVID. Me parece muy interesante establecerlo ya como elemento normativo, y me parece también en este sentido muy interesante la posibilidad de establecer el trabajo a distancia derivado de enfermedad familiar. Bien, es un mecanismo que hasta ahora no teníamos, ¿no? Me parece positivo que antes que un trabajador tenga que coger pues a lo mejor vacaciones y rompa un sistema productivo o tenga que acudir a otros mecanismos como una excedencia por cuidado familiar que puede suponer la pérdida de un trabajador relevante para la empresa o en un momento a lo mejor crítico de un proceso productivo, pues tener la posibilidad de que este trabajador preste servicios a domicilio por una causa mayor familiar durante el tiempo que dure esta enfermedad, me parece positivo en el sentido que permite retener el talento sin tener que acudir a lo mejor a otros mecanismos que supondrían una salida temporal del trabajador o incluso una salida permanente, ¿no? Esto un poco en cuanto al ámbito para aportar ideas de debate en cuanto a lo que puede suponer el teletrabajo, el trabajo a distancia, y también en cuanto a todo lo relativo a esa autorregulación empresarial que cada vez se está exigiendo más, ¿no? En materia de ERTE y de ERE, bueno, es un tema que sin lugar a dudas, derivado del COVID, pues está de actualidad. Y yo creo que el COVID ha puesto de manifiesto el acierto que fue establecer el mecanismo del ERTE y flexibilizarlo en su momento, ¿no? Yo creo que ha demostrado que es un mecanismo muy útil, sobre todo para este tiempo de un supuesto de fuerza mayor, de una causa externa que puede ser de afectación colectiva, ¿no? Nos ha servido también para poner en valor, creo yo, en este sentido, pues lo que puede hacer el Ministerio de Trabajo y lo que pueden hacer pues el Estado en defensa del mantenimiento del empleo, ¿no? Yo creo que es una herramienta que se ha demostrado muy útil. Vamos a ver durante cuánto tiempo se puede extender o hay que extenderla. Llegará un momento en que pueda ser contraproducente el mantenimiento del ERTE, porque a lo mejor está impidiendo la reactivación completa de las empresas, pero está claro que en este momento es absolutamente necesario. Ha sido un mecanismo muy útil porque si algo distinguió la crisis del 2008 es la pérdida intensiva de puestos de trabajo, en principio de trabajadores temporales, pero después también de afectación del empleo indefinido. Y sin embargo, de momento en esta crisis es cierto que hemos tenido en el mes de marzo y abril una caída significativa del número de cotizantes a la Seguridad Social, pero en los meses siguientes, estamos en julio, se ha frenado e incluso ha empezado a aumentar el número de cotizantes, ¿no? Con lo cual, la sensación que da es que el ERTE ha sido un mecanismo bastante útil en estos momentos, ¿no? Esto incluso debería dar para un debate sobre si sería posible o necesario o interesante extender la posibilidad de estas bonificaciones a la Seguridad Social más allá del tiempo del COVID a empresas que tengan una causa top, pero que obviamente tiene que ser una causa top meramente coyuntural. No me refiero obviamente a establecer una generalidad de aplicación para todas aquellas empresas que tengan una situación pues, económica, técnica, organizativa de producción, pues una bonificación en las cuotas a la seguridad social, ¿no? Yo me refiero a tal vez plantearse si es positivo, y yo creo que podría ser positivo, establecer este tipo de bonificaciones, habría que estudiar el porcentaje, para aquellas empresas que tengan una causa top, pero que sea una causa que se acredite ante la autoridad laboral y ante la inspección de trabajo como una causa meramente coyuntural, es decir, pues oye, yo por cualquier motivo pues he tenido un problema de simplemente de liquidez puntual, coyuntural, y antes que tener que acudir a mecanismos ya como un ERE, pues tengo un ERTE y que me permite con una bonificación, pues me permite recuperarme más rápidamente y mantener todo el empleo, ¿no?
pues bueno, tal vez este tipo de sistemas con bonificaciones de ERTE para empresas en una situación meramente coyuntural y transitoria, debidamente acreditada y con un compromiso de mantenimiento del empleo, pues podrían también ser una salida y una solución para lo que hemos visto que funciona ahora mismo bien durante la situación del COVID-19, pues extenderlo a otras empresas en otras situaciones, pues que, bueno, pues que en el futuro puedan darse y que permitan una recuperación empresarial más rápida y el mantenimiento del empleo. Obviamente yo este mecanismo sí que no lo veo con aquellas empresas que por parte de la autoridad laboral o por parte de la Inspección de Trabajo se constate que son empresas ya absolutamente inviables, que llevan 2, 3, 4, 5 años acumulando pérdidas y que no tendría sentido, pues en este sentido, pues a lo mejor una aportación empresarial que lo único que va a hacer es mantener artificialmente el empleo durante unos meses cuando es una empresa pues, que a lo mejor ya está en una situación pues, que no tiene retorno, ¿no? Sería bueno, ya digo, plantearlo también esta posibilidad en un ámbito de mantenimiento del empleo, porque como he dicho, las crisis en España, al ser pues, una economía bastante cíclica, pues se están cebando especialmente siempre con el colectivo de los trabajadores temporales, ¿no? Habría que dar también una respuesta en este sentido. No sé si extendiendo la contratación indefinida a prácticamente todos los supuestos como se propone o siendo mucho más rigurosos en cuanto a las causas de temporalidad. Es decir, hacer un seguimiento efectivo, real, de si concurre la causa de temporalidad y sustituir pues, ese empleo temporal pues, realmente por empleo estable de larga duración, sobre todo en aquellos casos en que se ve pues, que hay una concatenación de contratos o un uso irregular por parte de la contratación temporal, ¿no? Bueno, pues tal vez a lo mejor incentivos en este sentido para el mantenimiento del empleo estable pues también se podrían estudiar, ¿no? Y por último también señalar que tampoco sería descabellado a lo mejor como mecanismo de incentivación del trabajo a distancia, del teletrabajo, pues tal vez igual que hay bonificaciones en las cuotas a la seguridad social por otro tipo de contratos, pues bueno, tal vez por el ahorro que supone en cuanto a contaminación en esa economía verde que estamos buscando, en cuanto a evitar desplazamientos, por tanto toda la afectación y repercusión que tiene en el accidente in itinere, en el accidente de trabajo, pues tal vez podría ser interesante plantearse a lo mejor pues, bonificaciones también en los contratos que se hagan específicamente ya a distancia o contratos que ya son indefinidos en este momento y que se transforman o se plasman en un acuerdo de trabajo a distancia durante X tiempo. Bueno, tal vez esa economía verde que queremos implantar, esa mejora de los índices de polución y contaminación que hay en las grandes ciudades, pues bueno, tal vez también como mecanismo para favorecer la España vaciada, es decir, pues el retorno de gente que ha tenido que emigrar a grandes ciudades, que se nota que están colapsadas ya y que son ciudades pues, prácticamente invivibles, pues bueno, tal vez establecer este tipo de bonificaciones puede ser un incentivo para que las empresas lo usen de forma más significativa. Se está mejorando pues, el medio ambiente, se está contribuyendo a la economía verde y al mismo tiempo se está beneficiando a la España vaciada para que pueda recuperar pues, parte de su talento, ¿no? Por mi parte nada más, simplemente son temas que propongo para el debate, para el análisis posterior, las preguntas que podéis hacer y os dejo ya con Jaime. Gracias, Fabián. Pues pasamos la palabra entonces a Jaime. Pues muchas gracias, buenos días, y la verdad es que me hubiera gustado terciar en los temas de Fabián, pero yo creo que de lo que se trata es de generar debate y por lo tanto voy a intentar no ser redundante. Y sí centrarme en un asunto que ayer comentaba, que podía ser bueno de debatir, que es todo lo que tiene que ver con la dinámica salarial, las novedades que ha habido y las perspectivas que se abren en un escenario pues, donde las palabras competencia y competitividad pues, tienen que estar un poquito a la orden del día. Bueno, por poner un punto de partida, aunque parece a día de hoy casi la prehistoria, sabéis que en enero de este año pues, el salario mínimo interprofesional se incrementó a 950 después de una subida fuerte en el año 2019 y fruto de un pacto obtenido en la mesa de diálogo social. Que yo creo que es algo que hay que decir, ¿no? Es decir, cómo la reforma tanto estructural como de crisis se está efectuando básicamente mediante un mecanismo pactado entre las organizaciones representativas a nivel estatal. Bueno, lo que sí me parece importante añadir es que junto con la subida del salario mínimo interprofesional, que este año ha sido menos intensa, pero que
se ha acumulado la del año pasado, hay un hecho normativo sin precedentes que yo creo que es importante, que también nos obliga a reflexionar, que es la aprobación del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital a través de este decreto ley 2020, que plantea una serie de retos que sin duda tienen mucho que ver con lo que hacen las empresas y con las retribuciones que se pagan. Me gustaría recordar algo que no se conoce bien, como es que efectivamente todos estos mecanismos de ingreso mínimo vital comunes en Europa han dado como respuesta en casi todos los sistemas europeos, a su vez, incrementos de los salarios mínimos interprofesionales. Así ha pasado desde luego en Francia, así ha pasado en el Reino Unido y así ha pasado en Alemania, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de plantear el reto de que trabajar tiene que valer la pena y de que quizá el problema que podemos enfrentar es que tengamos una población laboral desmotivada. Y creo que esto es así y lo explico lanzando el siguiente elemento para el debate. Yo creo que demasiado porcentaje de personas trabajadoras en el año 2020 tienen un salario de convenio demasiado próximo al salario mínimo interprofesional. Y esto genera una injusticia por igualación. Dicho en otras palabras, percibo cierta desmotivación en personas trabajadoras que realizan un trabajo cualitativamente mucho más cualificado que los trabajos, por así decirlo, más primarios y menos desarrollados, y que a la hora de la verdad pues hay una indiferenciación salarial que yo creo que produce eso, desmotivación y sensación de injusticia. Entonces, en este sentido, yo creo que es un elemento sobre el que hay que reflexionar. Y también hay que reflexionar, en efecto, sobre cómo se conjuga en el ámbito del extracto de empleo poco cualificado el impacto del ingreso mínimo vital con la necesidad de que trabajar sea rentable para esas personas trabajadoras, que no caigamos en trampas del empleo. Yo creo que aquí está, en el fondo, la enorme discusión que había en Europa en torno a los subsidios sociales y en torno, entre otros motivos y otras consecuencias, al Brexit y al abandono del Reino Unido. Es decir, yo creo que es un tema que yo creo que deberíamos negociar con la mirada limpia, debatir con la mirada limpia, ¿no? Los efectos de todo esto en la dinámica salarial y en la dinámica de la negociación colectiva. A mí me da la impresión de que precisamente en lo que estamos es en una especie de implosión del sistema normativo que nos obliga a ser imaginativos. Yo lo pongo de relieve, por ejemplo, con qué pasa en la Xunta. Bueno, hace ya casi 2 meses que se aprueba el ingreso mínimo vital y todavía no han dado señales desde la Xunta de cómo se puede generar esto en relación con la renta de integración social, con el RISGA, ¿no? Porque esto es algo importante y sobre lo que la Xunta nos tenía que haber dado ya algunas pistas, ¿no? Pero, insisto, esto es muy problemático en el ámbito del empleo poco cualificado. Y cuando hablamos de competencia en competitividad, esto plantea además una serie de retos que a mí me importa destacar, aunque solo sea para el debate, ¿no? Aquí se ha hablado más de una vez en este mismo foro del elemento competitivo con Portugal. Bueno, yo creo que esto es un elemento importante, pero que también tenemos que discutir en otros términos, en otras perspectivas, ¿no? Portugal tiene en el año 2020 un salario mínimo de 740,8 euros al mes, sensiblemente más reducido que el nuestro, pero que está sufriendo una dinámica paralela de crecimiento porcentual. Hay un elemento de aproximación que también tiene que ver, y no lo podemos olvidar, con que los salarios promediados en Portugal son inferiores que los salarios promediados en España. Pero hay también, esto hay que hablar con cierta sinceridad de este tema, una especie de elementos problemáticos en torno al elemento en cuanto al contexto transfronterizo. Elementos problemáticos que yo quisiera
expresar en términos, yo diría que de una deficiente incorporación de directivas de la Unión Europea, y hay que añadirlo, con unas conductas no del todo transparentes por parte de las empresas, y en particular de algunas empresas transnacionales que operan a ambos lados de la frontera. Es decir, estos días se estaba expresando, afortunadamente el ERE de Borg Warner por ahora se aparca, se estaba expresando por parte de la representación de los trabajadores el elemento comparativo de qué pasaba con el empleo al otro lado de la raya, ¿no? Estos son elementos de los que hay que hablar, insisto, con transparencia, ¿no? Afortunadamente, la legislación de la Unión Europea es una legislación, yo creo que mucho más adecuada que hace años para evitar las competencias a la baja por parte de, por decirlo así, paraísos retributivos, aunque Portugal no es en absoluto un paraíso retributivo. Y yo creo que estos elementos, repito, hay que reflexionarlos muy claramente cuando se trata de negociar las retribuciones de un trabajador y de una empresa. En relación con esto, bueno, pues un asunto del que hemos hablado repetidamente en este foro tiene que ver con la preferencia de un convenio colectivo de empresa, de un convenio colectivo sectorial. Y este es un elemento todavía pendiente en la regulación de nuestro marco normativo y precisamente, como decía el presentador, como decía Alberto, en un ámbito en el que predomina tanto la microempresa, quizá habría que reflexionar las ventajas competitivas que nos ofrece el convenio sectorial. Como en la última reunión nos expresaba claramente el representante de ASIMI, ¿no? A mí me da la impresión de que precisamente los países europeos en los cuales, por decirlo así, los elementos de competitividad están mejor absorbidos y los países en los que, bueno, pues el rendimiento empresarial es mejor, coinciden precisamente con países donde prevalece de forma más intensa el convenio sectorial. Me refiero a países, por supuesto, a los países nórdicos, pero me refiero a países como Bélgica, como Holanda, como Alemania, en los cuales el convenio sectorial está... Austria está prohibida la descentralización de la negociación colectiva, en los que precisamente el convenio sectorial aporta esta seguridad, esta previsibilidad y esta competencia leal en términos salariales. Y otro asunto también en esta especie de competencia o competitividad salarial que no puedo dejar de expresar, que es todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la descentralización productiva. Sobre esto ha habido también varias reformas, varias reformas no ha habido, varios proyectos, varios elementos de diálogo. Yo creo que lo que hay que plantear aquí no es tanto la equiparación salarial de los trabajadores en las empresas auxiliares, que yo creo que sería un error. Sería un error y creo que flaco favor le haríamos a nuestro sistema productivo, sino que más bien lo que habría que plantear es una especie de revisión del impacto que tienen las empresas multiservicios. Yo creo que hay que superar esquemas en los cuales pensamos que las empresas multiservicios son empresas que cometen fraudes de ley, empresas abusivas. Creo que lo que hay que hacer es tratar exactamente igual a las empresas multiservicios como empresas de trabajo temporal. No exactamente igual, porque hay matices que habría que destacar, pero en definitiva, yo creo que aquí estamos también desenfocando el tiro de las reformas laborales que serían procedentes. Yo creo que a nivel de negociación colectiva sería bueno calibrar y valorar en mayor medida el valor de cada puesto de trabajo. Evidentemente, nuestra negociación colectiva no puede ser inflacionaria y no puede serlo especialmente en el año 2020-2021 por razones que a todos se nos entienden fácilmente, pero yo creo que sí que la negociación colectiva tiene que tender, sobre todo en ciertos sectores, a plantear el valor intrínseco de cada trabajo, en términos de motivación de los trabajadores. Yo pongo ejemplos muy claros y, por decirlo sin tapujos, nuestro convenio colectivo de oficinas y despachos está generando un profundísimo malestar, un profundísimo desánimo y una profundísima desimplicación con las empresas
de muchísimos trabajadores del sector de oficinas y comercios, de oficinas y despachos, perdón, que se sienten maltratados en relación con otros trabajadores que sin duda están menos cualificados. Esto lo podríamos llevar a otras mesas convencionales, pero tenemos que reflexionar profundamente sobre esto, porque si no, con toda seguridad, nos vamos a encontrar, repito, con una población laboral desmotivada y, sobre todo, poco productiva. Desde la perspectiva empresarial hay una queja que yo puedo compartir, que yo puedo entender, sobre la escasa productividad de nuestros trabajadores, pero yo también lanzaría la pregunta de la equidad salarial de nuestras tablas salariales. Yo creo que esto no es producto de la subida del salario mínimo interprofesional. Nuestro salario mínimo interprofesional está subiendo acompasadamente con nuestro salario mínimo, perdón, con nuestro salario medio. Yo creo que es un problema de revisar la transparencia, la equidad y, sobre todo, la igualdad que hay en nuestros modelos retributivos fijados en convenio colectivo. Y me callo ya, porque yo creo que esto es simplemente para provocar un diálogo y creo que, sin duda, a lo largo de estas intervenciones, sobre todo Fabián ha puesto sobre la mesa algunos problemas que deberíamos debatir y deberíamos, sin duda, pues, discutir colectivamente. Y ya me callo. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros dos por las fantásticas exposiciones. Y voy a empezar casi con una pregunta que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, Jaime. Y además me parece muy acertado. Y es una cuestión recurrente, esto de que mucha gente cualifica y dice, ¿para qué voy a ascender? Sobre todo en el sector público, si el incremento de responsabilidad que voy a tener no va aparejado con el incremento retributivo, con lo cual provoca una situación acomodaticia y de desincentivación. A lo mejor las tablas salariales había que convertirlas, y seguramente vía convenios colectivos sectoriales, en un instrumento que de alguna forma marque la hoja de ruta del plan de carrera de las personas. Tendrían que ser más acordes con la realidad social y que vayan sirviendo para que de forma objetiva las personas, como pasa en algunas empresas muy grandes, es decir, al final el convenio colectivo sectorial lo que tiene que replicar es lo que trasladar el conocimiento y el buen hacer de empresas grandes a empresas más pequeñas, que no tienen esa capacidad. Pero bueno, la pregunta concreta que hace este asistente es, Jaime, ¿no considera usted que la negociación colectiva se enfrenta a raíz de su acertadísimo comentario a un reto enorme ante unas tablas salariales nada adaptadas a la realidad social, económica, y que el ingreso mínimo vital no se obliga a reformar abiertamente? Sí, es lo que intentaba provocar. Lógicamente. A ver, y por favor, y también lo estaba intentando provocar polemizando, ¿no? Al mismo tiempo, por favor. Pero fíjate lo que has dicho, Alberto, y esta persona también. Es que es importantísimo el elemento de la carrera profesional, ¿no? Que es un elemento del que nos hemos olvidado. Yo soy un trabajador no cualificado y me puedo cualificar y ascender verticalmente. Y también puedo hacer una carrera profesional horizontal, ¿no? Mejorando mi especialización. Pero, sin embargo, falta el elemento de incentivo, el elemento motivacional, ¿no? Y yo creo que aquí, a ver, por favor, es muy fácil disparar con pólvora del rey cuando soy funcionario, entonces lo digo con modestia, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que habría que hacer un esfuerzo desde la parte patronal, pero también desde la parte sindical, de redefinir y generar estructuras de carreras profesionales. Algo que yo creo que el convenio sectorial está muy bien dotado para hacer. Y, por supuesto, como algo que Alberto decía muy bien, teniendo en cuenta la dimensión de las empresas. Que esto es un elemento fundamental de sostenibilidad en nuestro tejido productivo, ¿no? Es decir, carrera profesional, pero con adaptación y teniendo en cuenta las necesidades de las pequeñas empresas. Y, por supuesto, lo que dice este preguntante es fundamental. Es que el ingreso mínimo vital nos obliga a repensar, nos obliga a afirmar que trabajar tiene que valer la pena y trabajar es siempre el principal motor de crecimiento social. Y eso tiene que reflejarse, por supuesto, en las tablas salariales, ¿no? Sí. Pues vamos a continuar. Voy agrupando las preguntas por bloques más que por orden de llegada. En este sentido hay otra que es para los dos ponentes, a los que os agradece la respuesta. Dice, si priorizar la negociación colectiva en las empresas atomizarla favorece la expansión de las relaciones laborales más allá de los especialistas y normalizando como una función mucho más importante de lo que la sociedad aprecia.
Bueno, yo entiendo que lo que pregunta Emilio va un poco en la línea de lo que comentaba yo de la necesidad de profesionalizar el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Es decir, yo la sensación que tengo es que, pues efectivamente, lo que es la función de recursos humanos muchas veces no está valorada en el ámbito de la empresa, es decir, se suele dar mucha más importancia al ámbito financiero, el ámbito económico de gestión, muchas veces que el ámbito de las personas, ¿no? Y yo creo que lo que yo llamo la autorregulación normativa, ¿no? Es decir, esa derivación por parte del Estatuto de los Trabajadores y otras normas que se está haciendo a las propias empresas para que en su ámbito interno establezcan determinados mecanismos de actuación, bien sea a través del plan de igualdad, del protocolo antiacoso, pero también, pues eso, una política interna de expansión digital, protocolos de vigilancia, regulación de los salarios para evitar que no haya pues, trato discriminatorio hombre-mujer. Es decir, yo creo que todo eso implica que la función directiva de recursos humanos tiene que ser muy profesional. El ámbito de la negociación colectiva se va a tener que reforzar necesariamente. No tiene por qué ser a través del convenio de empresa, porque es una de las cosas que dice Jaime. Es decir, también se habla mucho del convenio de empresa cuando tal vez el convenio sectorial sea la solución, pero sin perder sin perder de vista que con independencia del convenio sectorial como ámbito de actuación, sí que vamos a tener que tener una negociación interna para asistir o dar respuesta a determinados protocolos y actuaciones que nos exige la normativa. Y esos protocolos y esa negociación interna también es positiva, porque nos va a permitir que en aquellos campos donde el ámbito del convenio sectorial pues a lo mejor no llegue, pues tengamos una articulación interna que nos permita mejorar el funcionamiento de la empresa, ¿no? Yo creo que desde luego que sí, es decir, va a haber que profesionalizar, va a haber que darle mucha más importancia social a este ámbito de dirección de recursos humanos. Las empresas van a tener que profesionalizarse en este sentido y también las organizaciones sindicales van a tener que disponer de negociadores pues, que sean competentes para abordar todas estas cuestiones. Sí, si me permites puntualizar una cuestión, yo creo que no es incompatible que exista una norma de referencia de sector con que exista un proceso continuo de negociación colectiva a nivel de empresa. Es decir, no creo que haya que negar la virtualidad del convenio de empresa, pero muchas veces la pregunta es una pregunta en términos de costes de gestión si merece la pena. Que yo creo que ese es el asunto, ¿no? A veces es mucho más sencillo tener un convenio de referencia suficientemente amplio para luego negociar aspectos concretos mediante acuerdos de empresa, ¿no? Claro. Si ahora viéramos el tamaño medio de cada unidad de negociación en Galicia, nos echaríamos a correr. El tamaño medio de una unidad de negociación no llega a los 20 trabajadores. O sea, un convenio colectivo para 20 trabajadores tiene sentido. En una microempresa y en términos de coste de gestión la respuesta es que no, desde luego, ¿no? En ese sentido, Jaime, hay muchas empresas que con un sentido mucho más pragmático lo que hacen es intentar influir en la negociación colectiva. Que para eso están las organizaciones empresariales, para ser el cauce en el que se lleve todo esto. El problema pasa que en algunos convenios se negocian por personas que a lo mejor no son las adecuadas y no tienen la suficiente interacción con la realidad, con la necesidad de las empresas, y es cuando se producen luego los conflictos. Yo creo que la vía es esa. Ahí tenemos un problema sobre el que precisamente en un sitio como este teníamos que reflexionar en profundidad. ¿Quién se sienta por la parte patronal en las mesas de negociación? ¿Y cómo está distribuida la afiliación? ¿Y cómo se pueden corregir estos temas? Porque tenemos una normativa que por desgracia favorece a las grandes empresas. Es así. Pero yo creo que si fuéramos suficientemente proactivos y colaboradores, generaríamos unas mesas de negociación más coherentes con el sector al que van referidas. Y yo creo que es un tema de estrategia, no solo de cambio normativo, sino de dónde ponemos nuestros huevos, cómo nos asociamos. Yo creo que es un tema que creo que es el sitio oportuno para decirlo aquí. En Círculo Empresarios o en la Confederación de Empresarios, ¿cómo tenemos que afiliar? Yo creo que habría que dedicar una jornada a algo de estrategia. ¿Cómo nos organizamos como organizaciones empresariales para generar convenios colectivos del sector representativos y acomodados a nuestras necesidades? Jaime, te doy una respuesta en base a una experiencia personal. En algunos procesos de negociación en los que he tenido que asistir en representación de la organización empresarial, las personas de apoyo que tenía a mi lado de las organizaciones empresariales eran becarios con menos, becarios, eran técnicos
con menos visión empresarial que los que estaban al otro lado de la mesa, la parte sindical. Es más, en algún caso, no voy a decir nombres, pero en un caso de un sindicato concreto, la persona que lleva la voz cantante de la otra parte de la mesa, luego al final acaba generando lazos de relación personal intensos y, claro, era mucho más empresaria que todos los que tenían en mi bando. Al final tenía una empresa con su familia, por la tarde se dedicaba a la empresa y por la mañana se dedicaba al sindicato, pero su visión era mucho más amplia de la necesidad empresarial que los técnicos que estaban por la parte de la organización patronal. Y esto pasa con demasiada frecuencia, sobre todo en organizaciones que se han burocratizado y al final, está claro, no hace falta profundizar. Alberto, lanzamos un órdago. Hay que hacer una jornada sobre este tema, ¿vale? Me parece que sí, me parece importante y venga, vamos a... Que tomen nota ya para la siguiente. No, queda anotado, queda anotado. Vamos a... Desde el círculo, además, tomamos... nos metemos en todos los charcos y en este va a ser uno más. Sí, sí. Mira, vamos a pasar ahora a una pregunta que se había quedado atrás sobre los ERTE. En relación con los ERTE y las vacaciones, quería preguntar vuestra opinión y valoración en los casos de trabajadores en ERTE a tiempo parcial en el que el SEPE no paga vacaciones y el trabajador ve anulada la percepción de subsidio por parte del SEPE. Bueno, opinión, a ver, por desgracia es así, es decir, se entiende que no hay una suspensión del contrato de trabajo en la medida en que se permanece prestando servicios, aunque sea a tiempo parcial, y por tanto, pues claro, es decir, no se pagan las vacaciones. Opinión, bueno, no sé muy bien qué decir, la verdad, es una cuestión donde es difícil pronunciarse. Puede que sea una cuestión demasiado concreta, sí. No es decir, es una cuestión donde efectivamente, es decir, una persona está en situación de expediente de regulación temporal de empleo, tiene un perjuicio económico, pero en la medida en que es a tiempo parcial, la prestación de trabajo continúa. Es decir, no hay una suspensión del vínculo, simplemente una disminución de la jornada. Tal vez a lo mejor buscar algún mecanismo intermedio donde se establezca pues, algún tipo de compensación, pero bueno, ya digo, es un tema donde es difícil pronunciarse porque responde a una situación que es que no hay una suspensión del contrato de trabajo, ¿no? No sé qué opinará Jaime. Bueno, yo opino que esto es un tema de cómo está organizado el ERTE. Y entonces habría que también ver en el contexto de cómo organizamos el ERTE, cómo planificamos estas cosas. Es decir, el ERTE parcial tiene una dimensión en cómputo diario, semanal, mensual o anual, ¿no? Entonces, claro, precisamente cuando planificamos un ERTE, lo que habrá que hacer es ver el impacto que tienen las vacaciones para que ese impacto se neutralice mediante una organización distinta del ERTE. Evidentemente, lo que hace el SEPE es aplicar la normativa que hay y aplicarla de una forma dudosa, siempre un poco casera, por expresarlo en términos aplicativos, ¿no? Porque algunos de los efectos que se producen son efectos discutibles jurídicamente, ¿no? Incluso este sería un efecto hasta cierto punto discutible jurídicamente. Yo no lo tengo tan claro que el efecto tenga que ser necesariamente ese, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta cuando se planifica un ERTE que precisamente el periodo de cómputo puede ser un elemento para evitar estos efectos indeseados contra los intereses de los trabajadores. Aquí el problema que tenemos, claro, es decir, que estamos teniendo a día de hoy es que las sucesivas prórrogas de los ERTES, al final lo que provoca, claro, es que ocupa casi todo el calendario ya de vacaciones y es muy difícil. Es decir, aunque tengas esa intención a lo mejor de inicio, al final te encuentras, claro, un panorama que el ERTE es hasta junio, después hasta septiembre y ya se está hablando de que va a ser hasta diciembre. Ahí la respuesta, como dices, Jaime, tendría que ser más bien jurídica, porque es cierto que en muchos supuestos se puede aplicar la cuestión de la planificación, pero yo creo que en el tema COVID la planificación se puede quedar con las sucesivas prórrogas, se puede complicar. A lo mejor una respuesta normativa y que no tuviéramos a un árbitro tan casero, ¿no? Como dices, el VAR tal vez en este caso pues tendría que dar otras oportunidades, ¿no? Yo creo que es un tema de que hay que abordar, pero a día de hoy al margen de esta respuesta, yo si he entendido bien la pregunta, la cuestión es la no continuidad de la prestación por desempleo durante el periodo de vacaciones en un ERTE parcial, ¿no? ¿Es así? Sí, va por ahí. Bien,
yo creo que es un tema discutible. Es un tema discutible porque luego no está expresado en la Ley General de Seguridad Social. Digamos, es una interpretación del artículo 47 en la que se dice, bueno, cuando hay trabajo hay desempleo parcial, cuando no hay trabajo no hay desempleo parcial. Bueno, esto de que durante vacaciones no hay trabajo a efectos de que no hay prestación por desempleo parcial me parece un tema enormemente discutible. Incluso de lege data. Es decir, no creo que sea incompatible con el artículo 47 seguir percibiendo el ERTE en periodo de vacaciones. No sé dónde está dicho la norma que eso no pueda ser así. Pero claro, son este tipo de interpretaciones. He oído 4 o 5 en el mismo sentido que hace el SEPE, que bueno, que yo lo que recomendaría es discutir judicialmente, porque creo que son discutibles. Es decir, estoy repasando la normativa de seguridad social y no encuentro ningún obstáculo y ningún motivo por el cual claramente haya que denegar la continuidad de la prestación durante este periodo. Alberto, en el chat del seminario tenemos bastantes preguntas. Sí, por eso iba a pasar a la siguiente y casi voy por orden. Relacionado con el teletrabajo, entrecomillado forzoso, no, tiene que ver con los costes. Entonces, esta pregunta dice, aquellos trabajadores que por instrucción empresarial obligatoria para ahorrar costes, alquileres, energía, etcétera, que han sido obligados a permanecer en modalidad de teletrabajo, si no se entiende procedente que se establezca una compensación por parte de la empresa en relación a costes que denomina domésticos, que vamos a tener por dicha actuación empresarial. Es decir, va más allá de lo que la propia norma. ¿Qué opináis? Yo, un poco lo que dije en la exposición inicial. Los medios de producción le corresponden aportarlos a la empresa. Siempre ha sido así. El empresario pues tiene que asumir esa obligación, ¿no? Consecuentemente, que haya una compensación por gastos que haya tenido que asumir el trabajador por ese teletrabajo forzoso, es decir, cuando viene impuesto por el COVID y tal, cuando no es una decisión voluntaria o una solicitud del propio trabajador, yo entiendo que sería, ya digo, razonable y el anteproyecto de ley va en ese sentido. Es decir, yo no le veo mayor problema en el sentido de que se establezca una compensación. La cuestión es qué compensación establecemos y en qué términos, porque la cuestión a dilucidar va a ser cómo calculamos el importe que ha tenido que soportar el trabajador, porque va a ser muy complicado. ¿Cuánto el ordenador está conectado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el coste de conexión de Internet? Va a ser muy complicado. Es decir, va a haber que hacer, yo creo que ahí la negociación colectiva va a tener que establecer pues, una media ponderada de cómo se retribuye, o sea, cómo se compensa el teletrabajo en función de lo que el trabajador haya aportado en cada caso. Es decir, quien aporte luz tanto, quien aporte Internet, estos mayores, quien aporte, pues a lo mejor un equipo informático, tanto más, ¿no? Yo entiendo que en esa línea se pueden establecer acuerdos en la negociación colectiva que son perfectamente razonables. Otra cuestión también que hay que abordar es lo que comenté al principio, es decir, igual que me parece muy razonable la compensación por los gastos, también hay que ver aquellos otros elementos que forman parte de los complementos salariales que están vinculados a un trabajo presencial. Si este trabajo presencial se deja de efectuar, ¿cómo establecemos entonces esa compensación y absorción de la compensación de los gastos derivados del teletrabajo con la aportación o retribución salarial derivado de aquellos gastos o aquellos conceptos salariales que van a dejar de estar vinculados a un trabajo presencial que no se efectúa? Yo creo que hay que trabajar en esa línea, ¿no? Es decir, la idea es que el teletrabajo suponga un beneficio para las dos partes, que el trabajo pueda conciliar mejor sus necesidades familiares y laborales, que tenga más tiempo libre, que al mismo tiempo se garantice la productividad y en la medida de lo posible que para la empresa no suponga un coste adicional, ¿no? Pues habrá que buscar la fórmula para encajar todo esto, pero ya digo, lo que es la compensación por los gastos domésticos, yo en principio lo veo normal partiendo de la base de que los medios de producción son de propiedad empresarial y es esta la que debe aportar los medios para que el trabajador pueda efectuar su actividad con las debidas garantías. Sí, en todo caso, para evitar litigiosidad en este asunto, sí que convendría que hubiese una lista tasada de conceptos e ir hacia una cierta estandarización y que además se vaya viendo complementada en cada contrato de trabajo que se especifique, para evitar cualquier litigio. El anteproyecto va por ahí, es decir, el anteproyecto ya estipula que en el acuerdo de trabajo a distancia, que es decir, como hay que formalizarlo por escrito, va a haber que hacer lo que se llama un acuerdo de trabajo a distancia. Pues aparte de los medios de producción, luego se establece cuál va a ser la compensación por derivadas de las aportaciones del propio trabajador. Yo digo que, a mí me parece que plasmar eso en el contrato
en el acuerdo de trabajo a distancia me parece totalmente razonable, lógico, y es la forma de evitar conflictos posteriores, ¿no? Y yo creo que ahí la negociación colectiva, bien sea la negociación colectiva sectorial o los acuerdos de empresa que se puedan alcanzar, deben ir en esa línea, ¿no? Es decir, pues si cada trabajador vamos a tener que empezar a discutir concretamente, va a ser un poco imposible. Es decir, habrá que un poco estandarizar los costes de lo que cada trabajador está aportando, porque a lo mejor tampoco todos aportan lo mismo, y en función de eso, pues establecer un sistema de compensación. Si se me permite, fijaos la inseguridad jurídica que plantea la situación actual, ¿no? El artículo 13 no dice nada de eso. Entonces, yo creo que la pregunta que se hace es una pregunta de lege data, ¿no? Si es posible reclamar. Yo entiendo que sí. Y la respuesta es que, de acuerdo con las reglas generales, es un tema discutible y es un tema donde evidentemente habrá que estar a las circunstancias, a la hipótesis de que era un acontecimiento de fuerza mayor, pero que, por supuesto, como principio general, el trabajador tiene derecho a la compensación por los gastos derivados de su trabajo. Pero, precisamente, la indefinición legal que hay hoy en día nos produce una fortísima inseguridad jurídica y seguro que va a haber muchas reclamaciones de este tipo, por supuesto. Con lo cual, cuanto antes ataje en la vía tanto de la negociación colectiva como en el contrato individual, mucho mejor. Sí. Correctísimo, claro. La recomendación tiene que ser esa, sin ninguna duda. De ahí la necesidad de profesionalizar el ámbito de las relaciones laborales, que cada vez va a hacer falta más competencia y profesionalización en este ámbito, porque cada vez son más los frentes que se van abriendo en cuanto a la necesidad de autorregulación. Completamente. Otra cuestión, sobre la obligación de las empresas de hacer un seguimiento de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Buena pregunta, ¿no? Esto es uno de los elementos preocupantes del artículo 28. Esto ha sido modificado en el decreto de ley 6/2019 y, bueno, va en la línea de lo que antes enunciaba, pero expresándolo de una forma mucho más concreta en relación con el problema de la no discriminación retributiva. Ya sabéis que cuando exista una diferencia de más de un 25%, habrá que establecer una justificación específica en las empresas de más de 50 trabajadores. A ver, yo creo que aquí ha pasado una cosa, ¿no? Que la brecha salarial es enormemente resistente a reducirse. No estamos peor que otros, pero estamos mal. Estamos en la justa media de la Unión Europea, pero hay que ser alumno aplicado en este tema, ¿no? Y creo que, sobre todo, antes hablaba Fabián de los planes de igualdad, la confesión colectiva que tenemos que hacer es que no han servido absolutamente para nada en los 13 años de vigencia que lleva la Ley Orgánica de Igualdad. Entonces, yo creo que este elemento del seguimiento de la igualdad retributiva y la no discriminación directa e indirecta por razón de sexo que nos impone el artículo 28 es un elemento más de complejidad, pero también de equidad y de justicia, ¿no? Y otra vez vuelvo al tema del convenio. Es que estos temas hay que gestionarlos. Y hay que gestionarlos con el menor coste posible para cada, como decía Alberto, para cada microempresa. Y es tan importante que hagamos una colectivización del coste de gestión de estos temas y del seguimiento. Qué fácil no, pero cuánto menos difícil sería que desde el sector del pequeño comercio o desde el sector de, qué sé yo, vuelvo a decirlo, oficinas y despachos, gestionáramos temas que competen a muchas microempresas y que hiciéramos un esfuerzo colectivo. Y sobre todo creo que tenemos un buen ejemplo en la provincia de Pontevedra y en general en esta parte pequeña del mundo de que intentamos hacer las cosas bien y evidentemente mejorar en la brecha retributiva es un objetivo que tenemos que plantearnos como objetivo ético ineludible, ¿no? Completamente. Eso va a ser un elemento de competitividad que ese guante está... Pero esta pregunta os he hecho un poco de trampa porque como el preguntante la dividía en dos, os la he dicho así y ahora en una segunda derivada, ¿qué dice este buen hombre? Si se va a establecer en un doble sentido. Esto es, también se va a hacer una observación sobre los hombres que están discriminados comparativamente con sus compañeras en materia salarial o se va a convertir únicamente en un sistema de discriminación positiva a favor de la mujer. Disparan con bala aquí. Bueno, Fabián, tú primero, por favor. La pregunta aquí hay que mojarse.
A ver, hay que mojarse. Además, me parece una muy buena pregunta. Bueno, pues entonces me mojo yo primero, ¿vale? A mí me gusta el barro, y lo digo así. Mira, yo cuento una anécdota que me pasó hace años, que estuve con la ministra de Género de Noruega y me decía, Jaime, ¿sabes que hemos planteado un programa de meter hombres en los jardines de infancia? Y me dice, Jaime, pensarás que es para eliminar la segregación ocupacional. Y lleva razón. Pero sobre todo, ¿sabes para qué? Es para subir los salarios en los jardines de infancia. Porque estamos seguras de que si hay hombres, subirán los salarios. Yo estoy dispuesto a analizar con extremada simpatía un sector donde cobren más las mujeres que los hombres. Y, por supuesto, la discriminación retributiva es, por decirlo así, un imperativo ético en ambos sentidos. Ahora bien, esto es como las médicas, ¿sabes? Las ainas, ¿no? A mí que me presenten un sector donde cobran menos los hombres y entonces, bueno, pues lo analizaremos con extremada simpatía e intentaremos precisamente, creo que como sociedad, que haya equidad retributiva para unos y para otros. Pero yo creo que la realidad es la que es tozuda y es incontestable. E insisto, a este preguntante, si está pensando en un sector concreto que yo desconozco, pues habría que decirle que, por supuesto. Lo que pasa es que hay muchas trampas, hay demasiado fango en este tema como para que sea fácil plantear esa hipótesis como verídica. Pero puede existir, no lo niego. Yo, o sea, mi opinión es, o sea, básicamente yo opino lo mismo que Jaime, no es por ahora quedar bien, ¿no? O sea, opino lo mismo. Yo creo que aquí también hay que hacer una diferenciación, es decir, a nivel sectorial, es decir, si cogemos sectores, sinceramente, yo no conozco ningún sector donde el hombre tenga una situación penalizada respecto a una mujer. En todos los sectores que yo conozco, siempre la brecha de género es del hombre, está por encima de la mujer. Eso no quiere decir que a nivel de una determinada empresa puede darse en empresas particulares donde haya una situación de discriminación en ese sentido del varón frente a la mujer. A lo mejor son sectores, pues a lo mejor muy feminizados por cualquier motivo, o que tienen una dirección diferente de recursos humanos o tal, lo que sea, que se prima a la mujer respecto al hombre por el mismo trabajo. Bueno, ahí lo que habría que ver es que si más que un problema de género, lo que tenemos es un problema simplemente de discriminación concreta salarial, que para eso está el procedimiento específico de reclamación de cantidades a igual trabajo, igual salario, ¿no? Pero a lo mejor no es un problema de género, sino que es un problema simplemente de que en una determinada estructura empresarial, en una empresa en concreto, por el motivo que sea, se prima un colectivo, ¿no? Pero a nivel sectorial, desde luego, yo estoy completamente de acuerdo con Jaime. No tengo ninguna duda de que la brecha de género siempre funciona en el mismo sentido. Y es un imperativo ético darle una respuesta a esta situación. Bueno, hay unos casos, sí, de empresas completamente feminizadas y que evitan ya contratar hombres para no generar problemas. Pero bueno, ya metiéndonos en temas también conflictivos, otra pregunta que va dirigida a Jaime y dice, si no crees que el ingreso mínimo vital debería ir ligado, cuando fuera posible, al trabajo mínimo vital. Y dice que hay muchos trabajos de servicio público que podrían realizarse por parte de los perceptores de esta renta. Entonces escucho también hablar por ahí en la calle. Sí, esto es precisamente la gran... Gracias por la pregunta, veo que es Pilar Blanco Rajoy, encantado. Sí, eso está previsto en la norma y lo que pasa es que la norma está sin desarrollar todavía. Creo que es el artículo 2 o el artículo 3 liga el ingreso mínimo vital a programas de reinserción laboral y reinserción social que todavía no están desarrollados. Y la respuesta es que, obvio. Pero más que un trabajo mínimo vital, que es la expresión que se utiliza, yo diría más bien a una reinserción laboral general, ¿no? Porque este es el problema. Vamos a ver cuál es el perfil de los receptores de los ingresos mínimos vitales. Y me da la impresión de que van a ser personas y unidades familiares con una profunda distancia al mercado de trabajo. Es decir, me lo decía hace unas cuantas semanas el presidente de Asempleo, de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal, ¿no? Antes hay que situar a las personas en el canal de reemplearse, pero antes pues habrá que cambiar probablemente hábitos sociales, hábitos médicos, hábitos autodestructivos. Es decir, precisamente el ingreso mínimo vital necesita agentes de empleo, pero necesita también educadores sociales, necesita también médicos y enfermeros, necesita en general, pues, como se dice en inglés, poner on track
a las personas para que puedan volver al mercado de trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que es un fenómeno mucho más... Es decir, si viéramos los ejemplos, Alemania, ¿no? Son los ayuntamientos y las oficinas de empleo locales las que se responsabilizan de estas personas que perciben el ingreso mínimo vital, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de reeducación, es un tema de reinserción social, fundamentalmente. Yo creo que lo que va a esta pregunta en el fondo, y creo que estamos de acuerdo, es intentar evitar abusos. Sí. Intentar evitar situaciones, claro, cosas que escuchas, ¿no? Es decir, empresas que están, el otro día me decían en un restaurante, que estaba teniendo dificultades para encontrar personal porque algunos que contrataba decían, no, prefiero lo que vaya a percibir con el ingreso mínimo vital que trabajar. También tiene que ver con lo que decías tú, Jaime, antes, que si el trabajo no está suficientemente remunerado, pues al final no hay un incentivo adecuado. Claro, hay una reflexión de fondo bastante importante aquí. Es que esto es un problema de trampas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos una suficiente red de guarderías públicas, de servicios de atención a la tercera edad, nuestros servicios públicos son suficientemente buenos como para que trabajar merezca la pena. Y yo creo que tiene, lo decía, a ver, antes lo decía sin poder expresarme, ¿no? Pero la Xunta, yo creo que el RISGA debe desaparecer y tiene que reorientarse en centros de día, en residencias públicas de calidad, es decir, reorientar el gasto público. ¿Para qué? Para que esta persona sí que le compense, ¿no? Y le compense en un entorno de políticas fiscales, políticas educativas y políticas de atención a la infancia y a la tercera edad, ¿no? Es decir, yo creo que más que decir estas personas son vagas, habría que empezar a pensar en el proceso lógico por el cual rechazan el trabajo. Y efectivamente, lo acomodaticio tiene un papel que yo no voy a negar, pero también hay un papel de entorno, ¿no? Y en ese entorno yo creo que a veces hay que reflexionar un poquito más, ¿no? Sin, por supuesto, estar de acuerdo en que los fraudes hay que combatirlos y, por supuesto, es inaceptable el rechazo de un trabajo decente por el hecho de que se tiene un subsidio social. Ahí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que pregunta esta persona. Sí. Otra cuestión también peliaguda, y la verdad es que una pregunta que me gusta porque la he sufrido en varias negociaciones. Dice, los antiguos convenios colectivos, bueno, y algunos no tan antiguos, contemplaban un importante aumento salarial por la antigüedad en la empresa, con lo que te encuentras empresas que los empleados tienen un sueldo más elevado que sus jefes en el caso de que estos sean jóvenes. ¿Crees que los convenios colectivos van a seguir en este sentido? ¿O las empresas, como sucede ahora, impedirán que los trabajadores en puestos de trabajo no especializados acumulen antigüedad? Y yo añadiría el coste que tiene la negociación con la parte social, la compensación que suelen exigir para eliminar del convenio el concepto de antigüedad. Que sí que me parece que a día de hoy igual es completamente obsoleto, pero ¿qué opináis vosotros? Fabián, ¿empiezas tú o empiezo yo? Aquí me mojo yo. Vamos a ver, yo creo que el concepto, es decir, es lo que hemos venido hablando durante parte de la mañana, ¿no? Yo me voy a mojar. Si hablamos de productividad, de competitividad, yo soy de los que cree que el complemento de antigüedad puede que haya perdido a día de hoy su sentido, ¿no? Es decir, se ha establecido históricamente pensando en un trabajo en el largo plazo, es decir, de la empresa de toda la vida, de nuestros padres, tú ingresabas a una empresa, tienes el complemento de antigüedad y pues el salario base permanecía más o menos estable y la forma de premiar el compromiso en la empresa, la permanencia, pues era el complemento de antigüedad. Yo creo que a día de hoy ha perdido parte de su sentido, y no es un elemento que permita precisamente mejorar la productividad o la competitividad, es decir, no es un elemento que por sí mismo esté valorando al trabajador que más aporta, ¿no? Yo creo que en la negociación colectiva y el artículo 26 permite múltiples mecanismos de compensación salarial. Y yo creo que sería el momento tal vez de abordar si en vez de la antigüedad sería mejor establecer otros mecanismos de compensación que primen pues, esa competitividad y productividad de los trabajadores, ¿no? También dicho esto, yo creo que las resistencias al cambio van a ser muy significativas. Es decir, puede que se dé la circunstancia de convenios colectivos donde se acepte, como siempre, establecer la doble escala salarial, que en muchos convenios ya tienen reconocida, de que, bueno, yo me lo mantengo para mí y los que vengan después, pues que apañen, ¿no? Con lo que les venga.
ya digo, yo creo que hay muchas resistencias y va a ser difícil, ser capaz de eliminar este concepto porque está muy arraigado. Pues yo, desde luego, soy de los que cree que a día de hoy no tiene mucho sentido, ¿no? Habría que avanzar en otros sistemas de compensación salarial. Yo voy a discrepar un poco de este tema, si os parece, o simplemente por ser polémico. A ver, yo creo que es un despropósito que se acumulen antigüedades que lleguen a un 50 o 60% del salario básico. Es un despropósito. Y entre otras cosas, antes hablábamos de eso, produce discriminación indirecta por razón del sexo, porque las mujeres son menos antiguas que los hombres. O sea, yo creo que lo que está preguntando, y tal como lo está preguntando, es un despropósito. La antigüedad no puede valer tanto. Desde luego. Ahora bien, hay sectores donde la única promoción profesional horizontal va ligada a la antigüedad. Pongo un ejemplo que igual no se ha acertado. Pensemos en el sector de la limpieza. ¿Qué perspectivas profesionales puede tener una persona no especializada que trabaja en el sector de la limpieza? Probablemente, esto que hablábamos antes del incentivo, de la fidelización, de las largas carreras en las empresas, tiene que ver también con que haya el estímulo, ¿no? Y no tiene por qué ser una antigüedad clásicamente considerada, pero tiene que ser algo que tiene que ver con un complemento personal por la fidelización de esa persona trabajadora. Y yo creo que eso tiene que existir, no con carácter general. Yo creo que la antigüedad no tiene que ser ni ensalzada, como se ensalzó muchas veces, ni denostada, como se denosta ahora. Yo creo que es una buena medicina para unos cuantos sectores y es una mala medicina para otros cuantos sectores. Ahora bien, insisto, que se pueda pensar eso que pregunta alguien, que los trabajadores no cualificados con más trayectorias cobran mucho más que sus superiores jerárquicos porque devengan kilos de antigüedad, me parece que eso es para las empresas un coste inasumible. Venga, Yo, pasamos a... no, digo decir sí, perdona. que eso también es cierto. Es decir, no nos podemos engañar que a lo mejor hay sectores donde la antigüedad es un sistema de promoción profesional, pero tal vez habría incluso que en esos sectores plantear si no existen otros mecanismos o si no se pueden buscar otras alternativas de promoción. Se me plantea tal vez, hay convenios colectivos donde haciendo trabajos similares, pues hay diferentes grados, ¿no? Es decir, pues auxiliar, oficial de segunda, oficial de primera y a lo mejor una promoción automática en función del número de años. Estás haciendo lo mismo, que habrá que tratar. Claro, pero vinculado tal vez a una progresión en la carrera. Hablamos de lo mismo. Claro, pero yo creo que el concepto es diferente. Le pones el mismo collar a la misma función. Sí. Pero digo, como concepto no lo veo tan claro, a lo mejor como una especie de promoción de categoría lo puedo entender más, no sé, más adecuado. Perfecto. Venga, pues pasamos a una relacionada con el teletrabajo. En relación con la vigilancia y control de trabajo no presencial por parte de la Inspección de Trabajo, ¿qué ideas os surgen tanto en materia de jornada como en materia de seguridad y salud laboral? Aquí lo hablaba yo, déjame decirlo, porque lo hablaba yo. Fíjate, aquí pasa algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? La ley de la Inspección de Trabajo actual, que es del año 2015, habla de que los inspectores pueden llegar a las empresas y pedir todos los datos informáticos que quieran. Pero una ley tan moderna como la ley de inspección no dice que los inspectores pueden acceder a la empresa virtual. Entonces la pregunta es, ¿pueden los inspectores acceder a la empresa virtual? Hombre, yo creo que deberían poder acceder, por lo menos con carácter general, sin las limitaciones que existan. Y sin embargo, eso no existe en nuestra legislación. Entonces yo lo que propongo es un cambio que diga explícitamente que la Inspección de Trabajo pueda acceder a la empresa virtual. A mí no me parece descabellado. Es decir, en la labor inspectora, es decir, yo no entiendo, o sea, no veo cuál es la diferencia entre acudir a un centro de trabajo por parte de la inspección, verificar in situ cuál es el sistema de trabajo que se está siguiendo, verificar y solicitar toda la información que estime oportuna y no poder conectarse en remoto y verificar a lo mejor si lo que se ha puesto de manifiesto en una denuncia respecto de un incumplimiento de la jornada, de la desconexión digital, lo que sea, se está produciendo. El único, no voy a decir pero, el único miedo que puedo ver es cómo metemos esto dentro de la protección de datos. A efectos de que, claro, yo ahí le veo, ya digo, no lo veo como un pero, en el sentido de una oposición, sino
que habría que hilar muy fino para que se garantice la protección de datos personales del trabajador al mismo tiempo que la Inspección de Trabajo está haciendo una verificación efectiva. Tal vez ahí en ese sentido es donde cobran importancia los protocolos que hay que adaptar sobre control y vigilancia del trabajo, ¿no? Bueno, tenemos un antecedente en la sentencia Inditex, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor que por parte del inspector se puede hacer una búsqueda por palabras, determinadas cosas, o simplemente tener un acceso, es decir, los sistemas informáticos actuales permiten saber quién está conectado en cada momento, sin tener más datos ni tener que verificar nada personal, es decir, simplemente, oiga, el nombre y apellido de un trabajador y saber, oye, las horas de conexión, cuánto tiempo está conectado, porque aparte es que el anteproyecto de ley va por ahí. Cuando establece que a efectos de verificar el tiempo de trabajo, no solo va a ser el horario o la hora de entrada y salida en el sentido de conexión al sistema y salida del mismo, sino los tiempos de pausa, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, si la ley, o sea, si el anteproyecto de ley de trabajo a distancia estipula que el control horario no va a ser mucho más que registrar la hora de entrada y salida, sino una verificación real, en tiempo real de qué se está haciendo, pues obviamente la Inspección de Trabajo podrá acceder a esos datos. Pues, ¿qué diferencia hay entre que me den esos datos en papel o que yo pueda entrar directamente desde un sistema informático y verificar esa circunstancia, ¿no? Es decir, el anteproyecto de ley va para que se haga un control mucho más estricto. Por tanto, la inspección entiendo que podría acceder a ese programa que está utilizando la empresa para verificar el control horario. Bueno, esa es mi opinión ahí, de que yo creo que la regulación tendría que ir más por un tema de casi de trabajo a destajo que no trabajo por horas, pero ya sé que profundizamos en esto y no lo... Voy con las dos últimas cuestiones porque ya tenemos que ir cerrando. Sí. Pero hay un indicador importantísimo en esto y es que el total de asistentes no baja sino que sube, con lo cual es que está siendo interesante lo que se le está aportando. Una pregunta concreta para Jaime. Dice, ¿qué esperanzas tienes que la amenazante reforma laboral del Estatuto, ya sea parcial o total, contemple realmente las necesidades de modernización y adaptación del mismo a las nuevas necesidades del mercado de trabajo y las reformas académicas y doctrinales que lleváis pidiendo los expertos y nosotros los profesionales de los recursos humanos? Se ve que es alguien que te conoce. Pues sí, yo las esperanzas que tengo son todas, porque creo que hay un unánime sentimiento de que es necesario modernizar la legislación laboral. Y lo bonito que tiene esto es que siempre se puede hacer mediante acuerdo social. Y es más, creo que se va a hacer mediante acuerdo social. Yo, perdonad que haga una comparativa, ¿no? Hace años tuve la oportunidad de cenar con David Trimble. Los más jóvenes no sabéis quién es David Trimble, pero fue un unionista norirlandés muy fastidiado, que precisamente era el que más opuesto era a cualquier tipo de pacto con los católicos irlandeses. Y dijo en esa cena que él se inspiró en el problema de Sudáfrica, ¿no? Y pensó que si ellos habían podido, los sudafricanos, después de tantos años de odio y de agresión mutua, ponerse en paz, los norirlandeses lo tenían mucho más fácil. Y en un Viernes Santo, pues, realizaron el famoso acuerdo de Viernes Santo. ¿Cómo no vamos a poder, las partes sociales, llegar a un acuerdo y ponérselo en bandeja al gobierno y al Parlamento para que lo mejoren técnicamente, pero para que en definitiva hagan lo que las partes sociales creen que se debe hacer? Yo tengo todas las esperanzas, sobre todo porque, a ver, lo que me llega es flexibilidad y lo que me llega es capacidad de síntesis y sobre todo de renuncia recíproca. Si es que al final el resultado será el 50% de lo que quiere cada parte y el 50% de desencanto para cada parte. Pero saldrá algo más moderno, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores hoy en día es muy viejo, ¿no? Y hablamos del artículo 13, del que casi nunca hablamos, ¿no? Y no vale para nada. Pero el problema es que si ahora vemos el Estatuto de los Trabajadores, y tú lo sabes, Alberto, casi mejor que nadie, el 50% de los artículos no valen para nada. Entonces vamos a hacer algo que nos valga, que sea moderno y que sea aceptable para las dos partes sociales y que nos permita ir andando, ¿no?
Me decía mi maestro, Gonzalo Dieguez, algo que yo le repito a todos mis alumnos, y os quiero repetir a todos vosotros. El derecho del trabajo no da para ser Einstein, da solo para ser personas razonables que manejamos nuestra pequeña realidad con las dosis de realismo que necesitamos y que queremos, y nada más que eso. Bien, pues a estas dos cosas que os decía, es decir, al hilo que refería Fabián, por un caso concreto, profesional que estudia documentación, por ejemplo, y durante ese tiempo el ordenador se desconecta. Tiene que ver con el teletrabajo y el control del teletrabajo. ¿Cómo se conoce realmente el tiempo que ese trabajador ha dedicado a su actividad? Porque el sistema no va a registrarlo. Vale, aquí... Claro, aquí cuál es el problema. Es decir, hay mecanismos para poder verificarlo. Lo que pasa es que son mecanismos obviamente muy intrusivos y que no pasarían ningún tipo de filtro de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. ¿Cómo se podría hacer? Pues con una cámara que en todo momento vigila al trabajador, pero es una intromisión en tu hogar. O sea, que de eso podemos olvidarnos. O sea, ya digo, no sería ni idóneo, ni necesario, ni proporcional. El anteproyecto es cierto que contempla que se debe registrar no solo, como he dicho, el inicio y la finalización de la jornada y los tiempos de conexión, sino también el tiempo de preparación de otro tipo de documentos, informes o lo que sea, que no se esté haciendo directamente en el ordenador. La única opción que veo yo ahí es, aparte del tiempo destinado exclusivamente a estar delante del ordenador, que el trabajador registre a través del mecanismo que permite, o sea, a través de la plataforma o programa que establezca la empresa, pues que registre también el tiempo de preparación de documentos y que quede pues, establecido en una pestañita o lo que sea, pues X tiempo de preparación de documentación. Ya digo, porque el resto de sistemas que se podrían utilizar para verificarlo, es que yo entiendo que serían absolutamente violadores de derechos fundamentales y bueno, afectarían claramente la intimidad. O sea, no veo otra opción que es decir, el tiempo que sea de conexión, que estés haciendo trabajo con el ordenador, se computa a través del sistema informático y el resto de tiempo pues lo añades tú como tiempo a mayores de verificación, estudio y demás. Sobre todo en aquellas profesiones que obviamente que son profesiones que implican la necesidad de estudio. Es decir, ahí no sucederá en todos los puestos de trabajo, pero hay algunos que indudablemente hay que estudiar, hay que verificar, hay que revisar documentación, etcétera, y eso obviamente hay que computarlo. Pero va a ser, desde luego, uno de los problemas sobre cómo llevar a cabo el control horario. Sí. Yo creo que el control horario en entornos así va a ser complicado, pero bueno, no. La última cuestión, y esta es a raíz de los ERTES. Pregunta, ¿qué ocurre con los que no han sido, los que no se han tramitado? Entiendo que por parte de la autoridad laboral. Por otro lado, si una persona es autónoma pero trabaja también como subcontratada, donde se han aplicado ERTES y ha recibido la prestación por cese de actividad pero no los ERTES. Vas tú, Jaime, que yo estuve en la última. La primera pregunta yo no la acabo de entender, pero yo creo que se refiere a que se ha presentado un ERTE y no ha recibido respuesta y sabemos que el silencio es positivo. Es que no entiendo. Claro, no entiendo yo lo entiendo por ahí, pero no sé si se refiere a otra cosa. No tiene sentido que lo esté diciendo que no se ha tramitado por parte de la empresa, con lo cual ya no habría ERTE. Claro, es decir, si hay una tramitación, pues silencio positivo y nada, desempleo, no veo otra. Evidentemente con la posibilidad de verificación, y yo creo que, fijaos que eso quiero decirlo, ¿no? Hay campaña en el Ministerio para advertir de que se van a revisar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parece que es un elemento que hay que considerar, ¿no? La otra pregunta es una gran pregunta, que es la compatibilidad del desempleo con el cese de actividad. Y entonces esa es una pregunta que no está resuelta legalmente. Es muy gracioso, pero no está resuelta legalmente. A mí me la preguntaron hace un par de meses y lo que respondí fue: no puede ser compatible y prevalece el cese de actividad. Y lo respondí basándome en principios jurídicos generales, ¿no? Porque en el caso de la actividad por cuenta propia no hay matices entre estar en activo y estar en desempleo. No hay cese de actividad parcial para entenderlos, ¿no? ¿Vale? Y creo que la condición de autónomo prevalece sobre la de trabajar por cuenta ajena. Y esa misma respuesta fue la que le dieron por el SEPE. ¿Vale? Fue la misma que le dieron. Ahora bien, reconozco que esto lo digo
con base en principios generales y no con una legislación concreta. No hay nada en cese de actividad en desempleo que regule la compatibilidad. Parece mentira, pero así es, ¿no? Compatibilidad e incompatibilidad entre ambas prestaciones. Bien, pues vamos a parar ya porque nos hemos excedido bastante del tiempo, aunque como decía la gente, y en cuanto al reto este de la mejora de la cualificación de los negociadores en los convenios colectivos, que me parece algo interesantísimo y puede mejorar la competitividad, incluso os planteo que eso se puede convertir en objeto casi de una formación específica, de plantear, formar de forma continuada a la gente que se dedica a eso. Con lo cual, si os animáis, desde el Círculo, desde luego, vamos a intentar mover algunos hilos para que se pueda poner en marcha. Yo hablaba más bien de algo de estrategia, ¿no? Es decir, pero las dos cosas igual habría que plantear. Sí, dedicarnos a pensar en ese asunto. Sí, bueno, las dos cosas, sí. Sí, tienes razón. Por mi parte, encantado de colaborar, ya sabéis. Sí, sí. En fin, oye, un placer como siempre, muchísimas gracias, muy ilustrativo todo lo que habéis dicho y por supuesto gracias a todos los asistentes que nos han aguantado hasta el final, incluso sigue subiendo el número. Pues nada, siga. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Venga, buen fin de semana. Chao.